Buenos días, estamos con Miguel Soler, secretario autonómico de la Consejería de Educación de la Comunidad Valenciana, una persona que ha sido y que es clave en los cambios educativos en nuestro país. Él estuvo en la LOCSE, fue uno de los cerebros para aplicar el currículum de la LOCSE en los años 90, luego estuvo también en la LOE e impulsó también su aplicación y el currículum, y de nuevo en la última ley, en la LOE, está, primero ha tenido un papel en el diseño del currículum estatal, pero está como viceconsejero en la comunidad, pues gestionando en la práctica la educación valenciana. Es decir, que por tanto es una persona con una enorme experiencia, con una gran sensibilidad, una sintonía con el profesorado que yo percibo y he visto en la Comunidad Valenciana muy importante, pero yo le agradezco mucho que se anime a participar en estas voces de la web de la Fundación SM. Bueno, pues la verdad es que es un placer el poder compartir estos minutos porque nos conocemos hace ya muchos años. Yo llevo 15 trienios trabajando en educación y bueno, pues fueron 10 primeros años de profe de mates, primer año en la universidad, luego en el instituto, dando matemáticas en Bupicou en aquel momento, y luego ya la verdad es que todo el trabajo de la administración educativa desde las épocas del ministerio, previas a la LOCSE, ¿no? El plan experimental previo que hubo de reforma en enseñanzas medias, que luego se acabó materializando en un proyecto de ley mucho más amplio y potente, pues me ha permitido, por la verdad, disfrutar mucho, porque me gusta mucho este trabajo y he tenido, pues eso, la gran suerte de poder trabajar estos 15 trienios en educación. Y ahí, bueno, pues ha habido diferentes momentos. Está claro que el papel en este proceso último, en la fase inicial de elaboración del modelo de currículum, pues si miras el currículum de las 7 personas que estaban allí, las otras 6, digamos, trabajan específicamente en el currículum en las respectivas universidades de Madrid, Barcelona, en la que están. Y en mi caso lo que aporto es mi experiencia fundamentalmente de trabajo en la administración educativa y de ir viendo cómo se están aplicando esos currículum y qué tipo de cambios se han producido y los que no, a pesar de las buenas intenciones de las leyes citadas en algunos casos, ¿no? Con lo cual ahí, fundamentalmente, en el modelo adoptado, pues era ver cómo conseguíamos, no cómo conseguimos, porque estamos lógicamente en ello, que algunas veces la formulación que se hace, tanto la LOCSE con los objetivos generales formulados en términos de capacidades que hay que desarrollar por parte del alumnado, o en el caso de la LOE, que se da el paso ya a las competencias, pero se quedan muchas veces en la introducción. Se quedan en la declaración de intenciones, en los principios básicos que deben regir el currículum escolar, pero después yo creo que en general no hemos sido capaces de que aterricen, digamos, en el día a día en el aula, ¿no? Sobre todo en secundaria y bachillerato. Es decir, siguen primando las disciplinas por encima de cualquier otra consideración. Y que en muchas ocasiones, incluso aunque hayan cambiado los libros de texto, los materiales, y no digo que todo el mundo lo haga igual, estoy diciendo que en muchos casos se ha cambiado la introducción, se ha cambiado el planteamiento general, qué se pretende, los fines educativos, el cómo se formulan, pero no ha cuajado en que el profe de lengua, de matemáticas, de historia, de biología, digamos, enfoque su trabajo en el aula de manera distinta. ¿Qué se intenta con este modelo? Pues que a ver si por una vez conseguimos que de verdad cambie esa dinámica. Y de ahí creo que el papel fundamental son las competencias específicas. Las competencias específicas intentan ser el punto de unión entre las competencias claves marcadas por la OCDE y junto con los retos del milenio, el perfil de salida del alumno, y eso cómo se traduce. Porque, por ejemplo, en el ámbito de mi especialidad inicial, las matemáticas, pues se habla de competencia en matemáticas, ciencias y tecnología como competencia clave, pero claro, eso hay que traducirlo. Entonces, cuando ya se entra en formular las competencias específicas de matemáticas, de ciencia y de tecnología, sí que se está ya intentando aterrizar y conectar mejor ese perfil de salida que configuran las competencias clave más los retos del milenio y que después el punto de enganche sean las competencias específicas que intentan enlazar con las disciplinas correspondientes. Bueno, esperemos que esta vez sí podamos avanzar más en esa dirección. Bueno, te veo, como es lógico, ¿no?, muy interesado, muy próximo al nuevo currículum, porque he estado en el diseño inicial con gran fuerza para impulsarlo, pero a mí me gustaría que transmitieras algún mensaje que tratara de convencer a
parte del profesorado más escéptico, que dice, bueno, esto es una nueva jerga, esto no nos da tiempo, esto no sabemos cómo se va a hacer, ¿qué mensaje les enviarías para convencerles de que merece la pena un esfuerzo para llevar a la práctica este currículum y que va a ser beneficioso para el profesorado y para el aprendizaje de los alumnos y alumnas? Bueno, yo creo que no es un mensaje solo, es un debate permanente en educación, ¿no? Creo que muchas veces cuando hablamos de qué necesidades formativas tiene nuestro alumnado, hablamos más de nuestro pasado que de su futuro, ¿no? Por eso hablábamos de, yo sabía a los 14 años, no sé qué, aparte de que hay mucho que discutir respecto a lo que sabías o no sabías, pero se sigue hablando muchas veces en esos términos. Sabía hacer raíces cuadradas, sabía resolver no sé qué, y ahora no saben los de mi edad. Digo, por cierto, haces una, dice, no, ya no me acuerdo. Digo, entonces, ¿de qué estamos hablando? De lo que realmente son conocimientos incorporados, adquiridos, que eres capaz de después de aplicar y desarrollar, o lo que preparaste en su día para el examen de tal curso. Yo creo que hay un aspecto muy importante, ¿no? Es decir, que hay que cambiar muchas cosas y el profesorado, hay mucho profesorado. Esto no es un cambio radical para todo el profesorado, hay mucho profesorado que ya está haciendo cosas distintas. Y el que no las hace tampoco es porque no acaba de estar convencido que sea mejor otro planteamiento distinto, ¿no? Pero creo que lo que nadie puede discutir hoy es que el aprendizaje a lo largo de la vida no es una frase, es una obligación, sí o sí. Y por tanto el debate ya no está tanto en decir que se sabe a los 13 años, a los 14, a los 15, a los 16, sino en cómo les damos en ese periodo de educación obligatoria, que va a ser insuficiente también, porque no va a ser suficiente con tener el título de graduado de secundaria obligatoria, que además es un título que solo sirve para seguir estudiando, con lo cual eso también sería un elemento de debate, pero bueno, de momento la ley lo establece así, y es que cómo les damos la formación necesaria para que sigan aprendiendo. Y van a tener que seguir aprendiendo sí o sí, más vale que lo hagan a gusto y que por tanto más vale que les demos las herramientas para que lo puedan hacer en condiciones. Entonces hoy ser capaces de buscar la información, seleccionarla, ser crítico ante ella, no tragarte lo primero que lees, el tener recursos que te permitan realmente profundizar en los conocimientos, saber aplicar aquello que acabas de estudiar. Pues todo eso es lo que realmente creo que es importante que transmitamos y eso se transmite a base de elaborar materiales curriculares que desarrollen y ejemplifiquen cómo poder trabajarlo, que la formación permanente del profesorado sea una constante, no para hacer cursitos sueltos, sino que formar equipos en los centros que permitan realmente elaborar un proyecto compartido, que refleje una forma distinta de enfocar las cosas. Las competencias no son de ninguna disciplina, las competencias por definición tienen que utilizarse conocimientos disciplinares de todas, de varias de ellas, de muchas de ellas. Todo eso, yo creo que hay muchos aspectos a trabajar ahí en el debate educativo, ¿no? La motivación. Recuerdo que hace poco en una conferencia decía, por nuestro, digamos, no mucho conocimiento de lenguas extranjeras de nuestro país. No somos reconocidos como primera potencia mundial, por ejemplo, en conocimiento del inglés. Bueno, pues hay un país que sabe menos lenguas que nosotros, que es el Reino Unido. Y eso no es una broma, eso es una realidad. ¿Por qué? Porque no lo necesitan. Y como no lo necesitan, pues no ven esa. Pues bueno, eso pasa. ¿Y por qué los países nórdicos sí? Porque no pueden ir ni a la esquina si no saben otro idioma, en este caso el inglés. Con lo cual, si eso lo sabemos que ocurre, es que ocurren muchas más cosas. Al principio de la pandemia teníamos ofertadas, creo que eran 1.500 plazas de formación en el ámbito de las TIC y creo que quedaron 400 vacantes en el mes de enero del 2020. En abril ofrecimos 6.000 y quedaron 2.000 profesores en lista de espera. Es decir, 3 meses después. Y creo que ese tipo de cosas es importante que las veralicemos y que sepamos que si nos pasa a los adultos, a los profes en general, pues evidentemente, bueno, y a toda la población, pues también les pasa a los alumnos, que si no ven realmente para qué sirve lo que están estudiando, y no quiere decir que lo sepan al detalle, pero que sepan al menos que eso es bueno para ellos, que lo estudien, porque les va a ser útil en su vida, porque van a poder ser más felices, pero no se trata también el discurso que algunos te van a decir, educamos para la felicidad, educamos para ser mejores personas, para tener más posibilidades de desarrollo personal y profesional. Por tanto, es lógico que cualquiera cuando está estudiando algo sepa que eso no es simplemente porque se lo ha mandado el profe o porque lo pone en el libro, sino porque de verdad le va a ser útil para su vida. Y los alumnos, eso se ve clarísimo. Cuando están a gusto, aprenden más, estudian más y sobre todo ahí también hay que cambiar pues eso, la metodología de trabajo, destacar lo que hacen bien, no estar todo el día diciendo lo que hacen mal,
desarrollar al máximo sus capacidades potenciales. En definitiva, ya en la LOCSE se hablaba como un elemento central. Pero ahí, por ejemplo, ya en la LOCSE decíamos la atención a la diversidad. Muy bien, con diferentes términos ha ido manteniendo ese concepto para bien durante todos estos años. Pero después solo hablamos muchas veces de los más diversos. Hay que hablar de todos y saber que no solamente tenemos que hablar de los más diversos, sino de que todo el mundo tiene capacidades diferentes y hay que ponerlas en valor. Y lo que la psicología positiva hoy está marcando pues va en esa dirección. No es decir dónde tienes dificultades todo el rato, sino dónde vas mejor y al mismo tiempo, por supuesto, también saber dónde están las dificultades de acceso a todos los niveles. Y esa combinación de cosas es lo que creo que tenemos que transmitir al profesorado en todos los terrenos. En el currículum, en la formación, en la ordenación del sistema, en las medidas que toma la administración para favorecerlo. Y eso no es una campaña, eso es una actitud permanente, que hay profesores ya convencidos y hay otros que, aunque les cueste un poco, yo espero que se vayan animando. Y se animarán cuando en su centro se hagan cosas distintas, no cuando la administración lo mande. Eso simplemente es una referencia, no es... Un decreto que considero muy importante, que supone un cambio de enfoque, ¿no? Es el de la evaluación del alumnado, ¿no? Me gustaría que comentaras qué aporta esa visión de decisiones colegiadas, de apoyo al profesorado en sus decisiones finales. Y me parece que supone una transformación y una confianza mayor en el profesorado. Dame un poco tu valoración de un tema que ha sido polémico, en parte porque, bueno, pues se pensaba que no llegaba a un equilibrio suficiente entre la exigencia y el apoyo al alumnado. Bueno, me gustaría conocer tu opinión sobre ese decreto. Es un debate que es y será polémico, porque se tienen también diferentes concepciones de lo que el papel de la evaluación, de la calificación y qué significa eso, ¿no? Yo he dicho, no sé, hace ya bastante tiempo que no soy precisamente un forofo de la repetición de cursos, sino todo lo contrario. ¿Pero por qué? Pero no por un planteamiento a priori de que si es bueno, malo o regular, sino yo creo que tenemos ya bastante experiencia para saber lo que funciona y lo que no funciona. Si hablamos desde la LOCSE hasta aquí, por no irnos más atrás, estamos hablando ya de 32 años, ¿no? Y hemos visto cómo hay un porcentaje de alumnos que si lo que pasa es que ese año han estado hospitalizados, han tenido problemas personales importantes, etcétera, pues bueno, pues realmente lo que ocurre es que no han estado. Y por tanto, hay un sector de ese alumnado que no está mal, a lo mejor que pueda estar un año más en el mismo curso para hacer lo que no pudo hacer el año anterior. Pero en general, al que no le gusta el café, si le das 2 tazas le provocas cólico, no le resuelves el problema que tenía. Entonces, porque no hemos conseguido que cuando se repite, bueno, se llamaba permanencia, aunque siempre todo el mundo ha llamado repetición, pero ha llamado repetición porque de verdad era una repetición, no era una permanencia del mismo curso, era volver a repetir lo mismo que el año anterior, solo que con unos compas de pupitre distintos, porque el resto del alumnado había pasado al curso siguiente, tú te habías quedado allí, y en general no solo no sirve, sino que están peor un año después. Y eso lo sabe el profesorado. Y eso además es que se puede, insisto, no es un discurso teórico, es que se sabe, cogiendo un solo centro, se puede observar cómo los alumnos que han repetido en tal curso, en tal otro, pues bueno, no están mejor al año siguiente. Con lo cual, podrían estar mejor si de verdad ese segundo año se dedicara a hacer otras cosas. Dijeran, bueno, hemos visto ya que este alumno donde tiene principales dificultades es aquí, y donde va mejor con diferencias en estas cosas, cómo trabajamos para que realmente esto se... Pero no se hace así. Y como no se hace así, lo que vuelve a hacer es estar con otros compas, pero con lo mismo y tal, y a veces con otros profes distintos, pues lógicamente eso provoca que la repetición en general no sirve. El profesorado lo ve también como un instrumento, gran parte, de que, bueno, es que si no, ¿qué van a hacer? Si saben que van a aprobar todo sin más, no es un tema de aprobar sin más, estamos hablando de educación obligatoria. Bueno, limito el tema de la repetición tal a la educación obligatoria, primaria, secundaria, donde no alcanzas ningún título que te permita ejercer ninguna profesión. Solo lo único que se te certifica es que has estudiado X años y que te pueden permitir seguir estudiando. Entonces, situémonos allí. Dices, vale, se pierde esa capacidad. Un alumno puede decir, ya, total, no van a aprobar. Dice, ¿y qué pasa hoy? ¿Se puede repetir 2 veces el mismo curso? No. Yo tuve en BUP tripitidores, y aparte de tripitir primero de BUP 3 veces, lo que acaban es yéndose al tercer año, por supuesto. Ahí ya, en fin, eso ya no lo defiende nadie, que yo sepa, lo de tripitir, ¿no? Hacer 3 veces el mismo curso. Bien. Decidimos que repita, porque la ley dice que con 2, con 3, con tal, pues se repite curso. Y al año siguiente el alumno ya sabe que haga lo que haga, no va a repetir.
Con lo cual, con perdón, el segundo, ese instrumento que el profesor tiene el primer año lo pierde radicalmente el segundo, pero lo pierde peor todavía, porque además desde el principio del curso sabe ya que haga lo que haga, no va a volver a repetir. Con lo cual, está claro que eso no sirve para poder, digamos, tener alumnado más cogido en el trabajo del día a día. Con lo cual, no digo que sea fácil, faltaría más. Cuando alguien no quiere estar, pues es muy difícil poder trabajar con un grupo de 25, de 30, etcétera, y esos son los problemas fundamentales que existen, especialmente en secundaria, por la edad de los alumnos y por su trayectoria. Hay que intentar convencerlos por otras formas y trabajando de otra manera. Pero la repetición, yo creo que está demostrado que no. Entonces, si está demostrado que no, ¿qué dice la norma? Pues que haya una vez en primaria, una en secundaria, pero sobre todo lo que está diciendo es que quién toma la decisión, que ese es el gran cambio que se produce respecto a normativas anteriores. Estamos hablando de que los alumnos en la secundaria tienen más asignaturas que años, en primero de la ESO, por ejemplo. 11, 12 profesores distintos, 11, 12 materias distintas. Yo me fío totalmente de los 12 profesores juntos, reunidos, no de uno en uno. De los profesores juntos que valoren si ese alumno se considera que va a aprender más, va a mejorar su proceso educativo, más si está un año más en primero, o si va a aprender más con refuerzos, con medidas que tal, si pasa a segundo con una serie de características. ¿Quién mejor que esos 12 profesores reunidos para decidirlo? No es que no es objetivo, es mejor que se diga que desde la administración que con 2, que con 3, pero vamos, quien afirma eso de verdad hay que dudar de que esté dando clase en un centro. Porque todo el mundo sabe que con las mismas normas y el mismo criterio, en primero A pasa una cosa y en primero B pasa otra. Y no porque simplemente cada uno a la hora de calificar, pues uno pone 4,85 y piensa que 4,85 es 4,85. Otro considera que eso no tiene sentido. Y eso está con la misma norma. Por tanto, segunda reflexión, eso ya se hace en los centros. Cuando la norma dice que con 2 se pasa, y hasta 2, y con 3 ya se repite, ¿qué ocurre en la Junta de Evaluación? Y lo sabe cualquiera que haya estado una vez en una Junta de Evaluación. Pues que todo el profesorado va diciendo su valoración del alumno, acaba con una calificación, y cuando al final de un alumno que en general tiene buena fama en el curso en cuanto a persona trabajadora, implicada, no sé qué y tal, si le han quedado 3, dicen, bueno, va, ya le apruebo yo, y así solo tiene 2 y pasa de curso. Y a la inversa, cuando el alumno tiene solo 2, ¿cómo? ¿Que este además va a pasar de curso? Pues yo que realmente ya lo apruebo pensando que no debería aprobarlo, le pongo un 4 que era lo que yo originariamente tenía. Eso es lo que pasa. Y eso es lo que pasa en la realidad de todos los centros. Con lo cual, lo único que intenta la norma es decir que dejemos de discutir de números y hablemos de que es el profesorado el que decide. Aún así, se habla de números en la norma. Yo los hubiera suprimido, pero bueno, no pasa nada. Creo que es un paso adelante porque está indicando fundamentalmente que el profesorado reunido es el que mejor puede tomar la decisión de que un alumno promocione al curso siguiente. Bueno, vamos a cambiar, hemos analizado un poco el currículum estatal, digamos, ¿no? Lo que ha supuesto, lo que está suponiendo. Vamos a pasar a la Comunidad Valenciana, un poco, qué cambios se van a impulsar. Empiezo por el primer ámbito, es decir, el tema de los ámbitos, ¿no? Valencia, la Comunidad Valenciana se ha convertido, bueno, pues en una de las comunidades donde el tema de los ámbitos pues tiene más fuerza, ¿no? O tal vez vaya a tener en el futuro, ya lo ha tenido durante la pandemia, pero puede que lo tenga en el futuro. Entonces me gustaría que comentaras cómo vais a enfocar el tema de los ámbitos en los primeros años de secundaria y si vais a plantear que se organicen ámbitos en los centros, defiende un poco las razones por las que cree que la opción de ámbitos es más positiva que la opción de organización por materias en primero de la ESO, para conocer las razones. Primero yo creo que intenta responder a lo que es el concepto de un currículum competencial. Si compartimos, que creo que es bastante evidente, que las competencias clave y las competencias específicas no se pueden trabajar solo desde una disciplina en concreto, sino que requieren otro tipo de enfoque metodológico, pues yo creo que hay que buscar iniciativas que permitan favorecer ese trabajo. Y tenemos experiencias en el trabajo por ámbitos, ¿dónde? Con los más diversos que decía antes, ¿no? Desde la LOCSE, cuando se pusieron los programas de diversificación curricular en tercero y cuarto de la ESO, con una metodología distinta, con ámbitos configurados desde el inicio por parte de la administración, el ámbito lingüístico-social, el científico-tecnológico, compartiendo unas materias que tenían que seguir haciendo con el grupo ordinario, estas otras en cambio en un grupo específico. Bueno,
Por tanto, hay una buena experiencia, una experiencia muy positiva para alumnado con dificultades, que es lo que ahora, digamos, el profesorado que está en contra de los ámbitos, pues dice que se mantenga, pero para alumnado con dificultades, no para el resto. Y creo que es un error, me explico lo del error, que la concepción de que solo sirve para alumnos con dificultades, ¿en qué se basa? Es decir, si lo que realmente se pretende es que el alumnado sea capaz de establecer relaciones entre diferentes disciplinas, que sepa aplicar conocimientos que ha ido adquiriendo a lo largo de su trayectoria a resolver problemas que van más allá de un ámbito disciplinar concreto, a que vea profesores trabajando juntos. Aquí los ámbitos van ligados mucho a la codocencia, a que entren dos profesores simultáneamente en el aula, que por tanto son también de dos especialidades distintas. Y bueno, pues todo eso, no digo que por sí solo vaya a cambiar el mundo, ni vaya a lo que se hace en un curso de secundaria. Es un intento de favorecer ese currículum competencial, de favorecer el trabajo en equipo, de favorecer que a los alumnos no se les puede decir trabajar en equipo y luego que vean cada profe va por su cuenta. En fin, de ser un poco más coherentes con el planteamiento general que se está haciendo. Y también, no nos olvidemos que estamos pasando de que en primaria el tutor generalista imparte aquí pues castellano, valenciano, matemáticas, ciencia y naturaleza, geografía e historia, plástica. Y eso mismo al año siguiente lo imparten 6 profesores distintos. 6 distintos. Se pasa de 1 a 6. Pues bueno, pues yo creo que es discutible como mínimo, ¿no? Que un año después se requiera ese grado de especialización hasta ese nivel. Bueno, yo creo que no es estar en contra de la especialización. Bueno, no existe la carrera, por ejemplo. ¿Existe la carrera de física y química? No. ¿Existe una carrera de física y una de química? ¿Existe la carrera de geografía e historia? No. ¿Existe la carrera de tecnología? No. O sea, por tanto, no hay por qué asociar necesariamente las disciplinas escolares a las antiguas licenciaturas o a los títulos de grado en la actualidad, ¿no? Sino que hay que ver efectivamente cuáles son las mejores formas de organizar el currículum escolar. Bien, las otras, digamos, las que he dicho, ¿no? Física y química, parece que ya que sean una pareja, hasta las series televisivas se le llaman así, ¿no? Bueno, pues sí que siempre ha sido licenciatura en física, licenciatura en químicas. ¿Y quién accede ahí? Pues los químicos o los físicos. Y saben desde el principio que van a dar las dos cosas juntas. Bien, pues lo de los ámbitos es un intento que va un poco más allá, pero un poco más allá establecido por la Administración, no. La regulación que hemos hecho en la comunidad, que es la que vamos a mantener en la propuesta del decreto de currículum que se está tramitando ahora, es que cada centro decide las parejas y los tríos que quiere formular. ¿Por qué? Porque pensamos que no hay por qué. Si el motivo del trabajo por ámbitos en primero es intentar reducir el número de materias diferenciadas que tienen el alumnado, favorecer un trabajo por competencias que ponga más en valor el currículum competencial frente al currículum estrictamente disciplinar, que favorezca también eso, la codocencia, el trabajo en equipo del profesorado. Bueno, pues ¿por qué hay que empeñarse en que sean determinadas fórmulas? ¿Por qué es mejor matemáticas, tecnología o matemáticas, biología? Pues que cada centro decida lo que considere. ¿Por qué no puede ser tecnología y plástica? En fin, por ejemplo, aquí con las dos lenguas, existe que es muy general, valenciano-castellano. Cuando un profesor tiene el dominio correspondiente de las dos lenguas, es que deja ya de contar por la mañana de 9 a 10 fonema en castellano y de la semana siguiente fonema en valenciano. O sea, las dos lenguas, como el valenciano y el castellano, por ejemplo, otra cosa distinta cuando estamos en el euskera o cuando cogemos otras lenguas, ¿no? Pero tal, es que es absurdo, digamos, que no tengan de verdad un currículum y un trabajo común mucho más allá de lo que permite la coordinación habitual entre los departamentos correspondientes. Con lo cual, eso es lo que nos ha llevado, bueno, primero en los años de la pandemia, que fue con carácter en primero de la ESO, en segundo, en carácter voluntario, y lo vamos a plasmar en la propuesta ya lo hemos plasmado en la propuesta de decreto de currículum, la vamos a empezar a tramitar la semana que viene, donde figura como propuesta en primero, básicamente como está ahora regulado, y en segundo, voluntario para los centros. Insisto, hay ya procesos que están llevando del tipo, por ejemplo, deciden geografía e historia más valenciano y castellano. Eso suma, si miramos el horario establecido por el Ministerio y por la comunidad autónoma para cada hora, son 9 horas a la semana, entre las 3, ¿no? Bueno, pues hay centros ya que han tomado la opción, por ejemplo, de que haya 2 horas específicas, de geografía e historia, 2 horas específicas de
valenciano, 2 en presencial castellano y 3 en común de tal. Con lo cual combinan, digamos, seminarios disciplinares con un espacio horario, en este caso del 50%, que es, digamos, de proyecto colectivo, proyecto común que hacen los 3 departamentos correspondientes. Otros han optado por desde el principio decir, no, todo va a ir en un proyecto integrado y por tanto las 9 horas las va a dar o el mismo profe o 2 profes combinando esa codocencia. Bueno, pues diferentes formas que los centros tienen autonomía para poder, y por supuesto no solo autonomía para decidirlo en principio, sino que esto al año siguiente, visto cómo ha funcionado y tal, los centros van rectificando, van incorporando nuevas cuestiones. Y eso es lo que pretendemos con la propuesta por ámbitos. En primero, obligatoria y obligatoria con estas características, insisto. La obligación está en que hay que hacerlo al menos en 3 parejas o en una pareja y un trío, ¿no? Es decir, en el sentido de cómo se combinan las posibles tal. Un full. Eso es, y eso, la mayoría han cogido eso, 3 parejas, 2 materias, 2 materias, 2 materias, 3 ámbitos, y otros han cogido una con 3, más normal que acabo de comentar, geografía, historia, valenciano, castellano, y otra, pues matemáticas, tecnología, o tecnología plástica, o música, inglés. Y que supongo que ya el profesorado conoce esta propuesta. Sí. Y ¿qué reacción percibes? Pues hay de todo, como suele pasar. Pero más bien mayoritariamente favorable, bueno, mayoritariamente recelosa. Yo creo que te piden te piden a la consejería, bueno, determinados apoyos, determinados cambios, en fin, ¿cuál es la reacción del profesorado ante esta propuesta? Que a mí me parece muy interesante, dejando esta libertad que dice a los centros de elegir sus parejas y sus tríos, ¿no? Pues hay una... Yo no sabría en estos momentos cuantificar, no hemos hecho una encuesta, digamos, al respecto. Aparte creo que es pronto para hacerla porque precisamente se está en pleno auge el debate en torno a ella y cómo funciona. Lo que está claro en cualquier caso es que estamos hablando, para empezar, de un curso, que es el curso de transición desde la primaria a la secundaria. Transición que en todos los centros públicos, salvo alguna excepción, es también cambio de centro. Entonces, más allá del debate que se seguirá produciendo, cada vez hay más profes que están en los ámbitos, que están viendo... Bueno, lo que sí que puedo afirmar, porque eso ya sin haber hecho ninguna encuesta, aprovecho últimamente cada vez que voy a un instituto para hablar con los alumnos de primero de la ESO, siempre me encuentro media horita para juntarme con ellos, sin profes delante, para que sea directamente tal. Los primeros 10 minutos no me dicen nada, porque no saben quién soy y que viene por aquí. Y creo que llevo ya... una libretita apuntada, 27 centros, en los 27 institutos los alumnos me han dicho que les gusta el trabajo por ámbitos. Y una vez en el debate les pregunto, ¿y quiénes aquí tenéis sobresaliente? Para saber también en cuanto al concepto clásico de tal. Pues los de sobresaliente, más todavía, porque están viendo más todavía su capacidad para realmente poder expresar y aplicar sus conocimientos en la resolución de problemas diversos. Con lo cual, si el alumnado, al menos, ya digo que no es una muestra representativa, pero son 27 centros distintos, al azar en la medida que es donde voy yendo por diferentes motivos a un sitio u otro. El profesorado que los está impartiendo, como normalmente, claro, un instituto tiene los 4 cursos de la ESO y 2 de bachillerato, aparte de FP, los que tienen FP, pero tiene 6 cursos que da el mismo profesorado. Por tanto, hay profesores suficientes para que realmente los ámbitos los impartan profesores que voluntariamente quieren impartirlos. Con lo cual también ahí tenemos otro elemento, creo que a favor, en el sentido de que, aunque haya un sector del profesorado del centro que no vea bien esa opción, pues hay suficientes que sí la ven bien como para poder hacerla. Y creo que si somos capaces de combinar con editoriales que empiezan a hacer materiales organizados con esas características, con planes de formación permanente que se están haciendo ya, con intercambio de experiencias entre centros, que cada vez hay más. Aquí hemos puesto en marcha un programa hace poco que se llama IMOUTE, Muévete, a los centros, bueno, pues haciendo el Erasmus dentro de la comunidad, para entendernos, que es organizando. Primer año de convocatoria, se han presentado como centros anfitriones 450 o algo así, y centros observadores 1000 y pico. Y se están organizando estos días 2000 y pico intercambios. ¿Y cómo los hacen? Se lo montan entre ellos. Lo único que hemos regulado es cuándo se solicita, cómo se organiza y que entre los centros se organicen cuántos profesores pueden ir, cuántos tal, depende de cada centro. Bueno, pues el tema de los ámbitos, lógicamente, los centros que están teniendo buena experiencia y que se han ofrecido como anfitriones están siendo observados por otros muchos institutos que acuden allí, cómo lo estáis haciendo, qué pegas veis, cuántas horas de codocencia dais,
habrá que exigirle a la administración que nos den más horas de codocencia, claro, pues viendo ese tipo de cosas, ¿no? Con lo cual, soy optimista respecto al futuro inmediato, en el sentido que hoy igual hay un porcentaje relevante de profesorado que no lo ve claro, pero estoy convencido que si combinamos esa voluntariedad en la práctica en el sentido de que en todos los centros hay profesores suficientes que sí quieren, con una mejora en la formación, en los materiales, por partes editoriales, en el intercambio de experiencias, el tema creo que cuajará. Ojalá. O al menos trabajaremos en ello. Además de los ámbitos donde se ve la autonomía del profesorado, ¿qué otro tipo de relaciones, de proyectos pensáis poner en marcha para que el profesorado pueda decidir sobre sus iniciativas? En el caso de primaria, en educación primaria, la propuesta que estamos tramitando, hemos puesto 2 horas y media semanales dedicadas bajo el título genérico de proyectos interdisciplinares, y que los centros decidan qué hacen ahí, 2 horas y media a la semana. Además de invitar también en primaria a que organicen el currículum también por ámbitos o por tal, eso ya como ellos consideren, porque ahí tiene otras características. Pero 2 horas semanales a la semana, lo único que pone el decreto es proyectos interdisciplinares. Y en secundaria, en primero, en segundo y en tercero, 2 horas a la semana también de proyectos interdisciplinares. Y cada centro determinará qué hace ahí, qué departamentos se implican, qué tipo de proyectos, y hará su seguimiento correspondiente. Y luego hay otro espacio también en secundaria importante, que ese ya se está aplicando hace 4 o 5 años, que lo mantenemos, que es lo que llamamos talleres de refuerzo y talleres de profundización, los dos. También genéricos, en que cada centro también son 2 horas semanales, pero ahí sí que es una optativa, que se ofrece para aquellos alumnos que quieran coger un taller de refuerzo, un taller de profundización. Pero en el caso de los proyectos interdisciplinares figura como un espacio horario común para todos los centros, pues para todo el centro, vamos, y es cada centro el que decide cómo trabaja ahí, de qué manera, y creemos que eso es una forma también de favorecer no solo la autonomía del centro y su definición del currículum, sino también animarles a que piensen en nuevas cosas que hay que ir desarrollando para esa codocencia, ese trabajo en común de los departamentos, ese modelo de currículum competencial. Una penúltima cuestión. Con la pandemia se ha puesto de manifiesto los problemas emocionales del alumnado, sobre todo en secundaria y especialmente en el bachillerato. Bueno, la pregunta es, y sigue esos problemas, ¿no? Lo que se manifiesta es que hay una situación de falta de ajuste, de falta de expectativas, de problemas de relación, de problemas de visión de futuro. Bueno, en fin, hay una situación, yo creo que problemática e importante. Pregunto, ante este tema, ¿qué se está planteando en la Comunidad Valenciana? ¿Cómo puede abordar que los alumnos tengan, los alumnos de primaria, secundaria y bachillerato, cómo pueden tener encuentros para resolver sus situaciones, comunicarlas, consultar? Es decir, ¿qué tipo de iniciativas pensáis que son las más importantes desde la perspectiva de los proyectos de centro, de la hora de tutoría o de las horas que vosotros consideréis que son más adecuadas, ¿no?, para abordar estos temas? Sí, es un problema real que evidentemente se ha agudizado durante todo el proceso de la pandemia. Creo que también ha servido para que algunos sectores que defendían que la formación online puede estar bien, pues en fin, creo que la formación online en primaria, en secundaria o en infantil es una broma. Es decir, la formación o es presencial o no es en esas etapas educativas, ¿no? Y entonces los alumnos, pues eso, el tiempo que han estado aislados o con poca relación, pues se ha notado mucho. Y es que de verdad hace falta que se implique más que nunca toda la tribu, como dice el viejo proverbio, ¿no?, de la tribu Masái, efectivamente, que para educar a un niño hace falta toda la tribu, pues para hacer un buen acompañamiento emocional hace falta que se implique las familias, el ayuntamiento, bienestar social, en fin, todo el mundo para ver realmente cómo hacerlo. Con lo cual ahí es un tipo de tareas, ¿no? Espacios que permitan la reflexión, el verbalizar, el poder enseñarles a gestionar mejor las emociones, etc. Pero también está el bienestar emocional del profesorado. Yo recuerdo siempre la anécdota de cuando subes a un avión y vas con un niño, me ha pasado con mi nieto alguna vez, que me dice, si pasa algo y tal, en otras palabras, pues primero se pone usted la mascarilla y no sé qué, y después ya al niño. Dice, uy, ¿y eso? Dice, porque si usted no está bien, con perdón, no lo va a poder ni atender. Pues aquí pasa algo parecido. O conseguimos de verdad que el profesorado esté en condiciones y, por tanto, tenga más predisposición a poder estar con el alumnado en espacios específicos, en la tutoría, en actividades concretas que se realizan por las tardes, etcétera, o va a ser complicado. ¿Y cómo se consigue eso en definitiva? Yo creo que lo que pedimos es que se nos escuche, estar
sentir que formamos parte de la comunidad en la que estamos presentes, que podamos dirigirnos a la consellería, al ministerio, a quien sea, para decir lo que no nos gusta, que nos escuchen y que nos digan por lo menos cuando no nos hacen caso. Estoy hablando como colectivo de profesores, ¿no? ¿Por qué no nos han hecho caso? En definitiva, yo creo que tenemos que buscar espacios de confluencia entre familias, alumnado, profesorado, en los que podamos hablar tranquilamente de estas cosas y todos juntos pedirle a la administración que nos ayude. Nos piden que les ayudemos en ese tipo de proceso. Ahora, por ejemplo, hay todo un plan también con el tema del suicidio, etcétera, que ha habido un incremento de casos, ya no solo de suicidios, sino las autolesiones, etcétera. Pues está haciendo un plan de formación también. Nuestro presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha nombrado un comisionado de salud mental que está organizando también una serie de actividades ya de implicación de la tribu, ¿no? Y haciendo el conjunto de la sociedad para que también se vuelque en el trabajo con los centros educativos. Ahora es un trabajo complejo, pero creo que hay que ser conscientes de que el problema es real y de que, por tanto, no podemos simplemente agachar la cabeza, sino afrontarlo, y en ello estamos. Muy bien. Última cuestión sobre el tema de los acuerdos. Tú fuiste la persona con el ministro Avilondo que casi llega a un acuerdo educativo, faltó ese casi. Y un sector del profesorado, cuando charlo con ellos, me plantean, bueno, ¿hasta qué punto? Bueno, ya sabemos que no hubo un acuerdo con la ley, bueno, en fin, pero ¿y en el currículo? Es decir, me plantean, bueno, pero el currículo, en el esfuerzo que se nos pide, va a tener continuidad a lo largo del tiempo. Bueno, va a llegar un momento en que si hay alternancia en el gobierno, pues esto que hemos hecho va a servir para poco. Yo les digo que va a servir, pero a mí me gustaría conocer tu opinión, persona en fin, más próxima a los posibles acuerdos. ¿Cómo ves el respaldo político del proyecto curricular? Es decir, ¿crees que, político y social más en la Comunidad Valenciana, pero político en general, crees que hay unas bases comunes entre los distintos partidos, en las comunidades sobre todo, que han contribuido al nuevo currículum, que ayuda a entender que puede haber una estabilidad, aunque cambien algunos elementos menores? ¿Crees que no, que va a haber un cambio más profundo si hay una alternancia de gobierno? ¿Cómo ves el apoyo social al currículum en tu ámbito concreto de la Comunidad Valenciana? Es decir, me gustaría que comentaras un poco el tema de los acuerdos, aunque no estén escritos ni firmados, pero en fin, el entorno político y social, si se siente que respalda la propuesta curricular, o piensas que hay una divergencia muy seria entre unos y otros. Yo creo que hay más, no solo creo que es muy similar en la Comunidad Valenciana del resto de España, es decir, que por lo que vivo y por lo que veo, es más lo que se publica que la realidad de lo que existe. Es decir, que en las conferencias sectoriales de educación, donde está el Ministerio de las Comunidades Autónomas, que como bien sabe llevo un montón de años acudiendo a ellas, unos años desde el Ministerio y otros años como comunidad autónoma, el grado de acuerdo es muy superior al que se expresa después en los medios de comunicación, y eso tiene poca solución. Entonces, por ejemplo, el debate en torno a las leyes educativas, en torno al currículum. Una cosa es el debate de la estructura de la ley, los debates que hemos comentado antes de la repetición o repetición de curso, ese tipo de la presencia de la religión de una manera o de otra, sí, en fin. En su momento el debate sobre la educación para la ciudadanía, que ahora ha sido menos fuerte que la otra vez, ¿no? Pero en aquel momento parecía que, no sé, pues yo recuerdo que llegué a utilizar un concepto matemático por mi deformación inicial al respecto. Digo, si el Ministerio ha marcado 120 horas de educación para la ciudadanía, el conjunto de la educación obligatoria, eso significa en 10 años, ¿no? Entre primaria y secundaria, 12 horas al año, una hora al mes, 2 minutos al día, pues dudo mucho que el sistema educativo se hunda o se salve por la presencia de una educación para la ciudadanía, que el debate no estaba tanto en ese horario, sino que de verdad esté como tema transversal la educación en valores, y que además haya un espacio específico de reflexión. Por tanto, por supuesto que la apoyé y la sigo apoyando, pero pongamos las cosas en dimensión, porque si no, al final yo creo que se transmite a la opinión pública algo que no es real. Es decir, ahora los diferentes medios, que no citaré a ninguno, cuando han dicho, no, de repente ahora resulta que la historia está prohibido que se utilice el eje cronológico. Eso es falso. En el decreto de currículum lo que dice simplemente es que no es la única forma de abordar la enseñanza de la historia, y por tanto el eje cronológico no tiene por qué ser necesariamente la única forma de trabajar. Bueno, entonces, ¿por qué se dice que se ha prohibido? Se cuentan cosas
O ahora en vez de contenidos se quiere... Ahora los contenidos no importan. ¿Quién ha dicho que los contenidos no importan? ¿Cómo se van a trabajar las competencias si no están incorporados los contenidos fundamentales de cada disciplina, los saberes básicos? Tienen que estar, nadie ha dicho semejante cosa. Con lo cual, el grado real de acuerdo es muy superior al que se expresa afuera. Y en el tema en particular del currículum, yo lancé ya hace unos meses, aunque no creo que tenga mucho recorrido la propuesta, que se creara, pues igual que existe una Real Academia Española de la Lengua, pues que exista una Academia Española del Currículum, donde se le encargue que la ponga en el currículum para todas las etapas educativas, y que eso, gobierne quien gobierne, lo que es el currículum no tiene por qué tocarse desde las estructuras de la administración. Bueno, era una manera de decir, no digo que sea factible o no hacerlo, pero una manera de decir que el debate sobre lo que hay que hacer en física, en matemáticas, en historia, no... Además, ahí yo creo que hay una percepción falsa de la realidad. Cuando se dice, en cualquier época, no estoy hablando de ningún gobierno concreto, es que los políticos o los despachos han hecho un currículum que no tiene nada que ver con lo que opinamos los docentes. La estructura del currículum, el modelo, las introducciones, los decretos, las leyes, sí que se hacen por quien tiene que hacerlas, que es por el Poder Legislativo y el Ejecutivo su traducción en las normas. Pero el currículum de matemáticas, física y química, lengua, historia, biología, filosofía, siempre lo han hecho docentes en el aula, gobernara quien gobernara, siempre. Y por tanto se hace una afirmación que no se corresponde en absoluto con la realidad. Es decir, y esa es una de las críticas que hago al actual currículum, no quien lo ha hecho, sino que sigue siendo demasiado extenso, sigue siendo demasiado largo y por tanto no permite lo que se ha hecho la pandemia, que es seleccionar de verdad los contenidos más relevantes. Y esa es una tarea que aún tenemos por delante, pero más que hecha ya desde la Administración, el Boletín Oficial del Estado, es hecha por los propios profesores en el día a día. Que no se trata de que en el mes de mayo digan no te puedo contestar a tu duda porque si no, no acabamos, sino que de verdad seamos capaces de seleccionar aquellos aspectos que pensamos que son fundamentales para su futuro y por tanto para continuar progresando. Los que sabemos que si no los tienen van a tener claros riesgos de exclusión, claros riesgos de que no estemos respondiendo a su necesidad. Bueno, pues nada, Miguel, muchísimas gracias. Creo que nos has ofrecido un panorama muy completo, complejo, rico, lleno de iniciativa, de ilusión, de fuerza. Creo que este final de apoyar un currículum que se va desarrollando, que tiene futuro, que tiene un consenso básico, que eso pues abre un horizonte también para que el profesorado lo pueda llevar a la práctica con su competencia y con su formación, pues también da confianza y seguridad ante los retos que hay que plantearse en los próximos años. Así que, Miguel, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a vosotros, porque la verdad es que creo que se me nota, pues hablar de educación siempre me encanta. Y acabaré con una anécdota que hemos tenido hace unos días, el Congreso de la OCDE, que se ha hecho aquí en Valencia, organizado por el Ministerio y por la OCDE, y en la recepción a los ministros y ministras de los diferentes países, simplemente dije unas palabras de recepción. Y dije, bueno, yo llevo 15 trienios trabajando en educación y aquí vamos a hablar de nuevos retos para el futuro. Digo, a ver si aportáis cosas que me permitan saber qué tengo que hacer los próximos 45 años, ¿no? Digo, es una manera de decir que estoy muy a gusto donde estoy, que hay mucha gente implicada, que confiamos profundamente en el profesorado, analizado de manera colectiva, y de ahí la insistencia en la necesidad de proyectos colectivos de centro. Tenemos una cosa específica que me gustaría destacar aquí en la comunidad, que implantamos ya en el año 2016, hace ya 6 años, que es que todos los centros elaboran lo que se llama el PAM, que es el Plan de Actuación para la Mejora, donde cada año tiene una especie de contrato-programa, ¿no? Que tienen que decir dónde estamos, hacia dónde quiero ir y qué necesito. Y a partir de ahí piden profesorado adicional a la administración. Siempre se pide más de lo que después se puede dar, como bien sabemos todos en todos los sitios, pero hay un incremento de profesorado sustancial. Y son los centros los que definen también qué perfil de profesores necesitan. No los nombres de las personas, pero sí que necesito un PT, una L, un profe de lengua, uno de mates, y eso se tiene en cuenta en la adjudicación. Y además, otro elemento que no hemos hablado, pero también es fundamental, es el tema de la autonomía. La autonomía de los centros en esas cosas es fundamental. Hemos hecho un nuevo reglamento orgánico de funcionamiento de los centros que implica que hay un PAC horario para tareas de dirección y un PAC horario para tareas de coordinación. Y son los centros que deciden cómo se organizan. Si quieren decidir que un profe un año determinado tenga 7 horas para coordinar un proyecto de innovación, se las dan. 7 horas lectivas, y que eso implica, pues eso,
fiarse de verdad, porque si no nos fiamos, al final creemos simplemente porque esté escrito en un BOE, está resuelto, pues no. Hay que confiar y apoyar al profesorado y a los centros para que lo hagan. Muy bien, muchas gracias.